Prueba de Apley, paciente sentado, terapeuta detrás del paciente. En esta prueba no se realiza ni una toma ni contratoma, pero el método es el siguiente. En la parte superior, el paciente hace una ABD y una rotación externa. Toca el borde medial de la escápula. En la parte inferior hace una ADD y una rotación interna y lleva la mano al ángulo inferior de la escápula. Repetimos la prueba en el lado contralateral. Si el paciente no llega a alcanzar dedo con dedo, es una falta de flexibilidad. Y si el paciente muestra la habilidad funcional del complejo glenohumeral, es que tiene una buena flexibilidad. Prueba de PAT. Paciente sentado, terapeuta detrás del paciente. Pedimos al paciente que haga el brazo a 90 grados y el codo flexionado. La contratoma va en la articulación del hombro y la toma en la parte distal del antebrazo. El paciente intenta hacer una rotación externa y el terapeuta aplica una resistencia. La prueba de PAT evalúa la fuerza de los rotadores externos del hombro, principalmente al músculo infraespinoso, para detectar posibles desgarros tendinosos o una disfunción en la zona. Prueba de Hope. Paciente sentado, terapeuta detrás del paciente. La contratoma va en la articulación del hombro y la toma en la parte distal del antebrazo. Se solicita al paciente que el hombro lo lleve a 90 grados y haga una ligera rotación interna. Y pedimos que mantenga a la resistencia que el terapeuta vaya a poner sobre el paciente. Si hay dolor, indica un proceso inflamatorio o degenerativo en el tendón supraespinoso. Es decir, esta prueba evalúa al músculo supraespinoso. Test de O'Brien. Paciente sentado o de pie. Terapeuta al lado del paciente. La contratoma va en la articulación del hombro y la toma en la parte distal del antebrazo. El paciente lleva el brazo a 90 grados con una aducción y el terapeuta pone una resistencia. Así también hace una rotación externa y el terapeuta pone una resistencia. Si hay dolor, la prueba es positiva. Prueba de SPET. Paciente en sedestación con el miembro superior situado a lo largo del tórax, con el antebrazo supinado. Terapeuta de pie con una contratoma en la porción larga del bíceps y una toma ejerciendo resistencia en el tercio distal del antebrazo. Pedimos al paciente que realice una flexión de hombro y de codo con la mano abierta. En caso haya dolor y debilidad en la corredera bicipital, es un hallazgo positivo a la prueba donde podemos evidenciar una inflamación en la porción larga del bíceps braquial. Prueba de Neer. Paciente en sedestación, terapeuta de pie tras el paciente, con una toma en el tercio proximal del antebrazo y una contratoma sobre la escápula. Debemos ejecutar una flexión de hombro y la aparición de dolor o malestar en la región nos delata una existencia de un conflicto de espacio subacromial. Prueba de Gerber. Paciente sentado con el hombro rotado internamente y el codo flexionado de modo que el dorso de la mano esté contra su espalda. Terapeuta de pie con una contratoma estabilizando la escápula y una toma situada sobre la palma de la mano o el tercio distal del antebrazo. El paciente debe intentar separar contra resistencia la mano de su espalda. La incapacidad para separar el dorso de la mano de la espalda o el dolor en la cara anteromedial del tercio humeral proximal nos da un hallazgo positivo a la prueba, así valorando la integridad del tendón del músculo subescapular. Prueba de Mill. Posición del paciente en sedente, brazo en extensión, codo en flexión, antebrazo en pronación, muñeca en flexión. Posición del terapeuta al costado del paciente con una mano que estabiliza los epicóndilos y la otra lleva la muñeca a flexión. Toma y contratoma. La toma, mano proximal estabiliza los epicóndilos, contratoma, mano distal lleva la muñeca a flexión forzada. Ejecución. Se realiza un estiramiento pasivo de los músculos extensores. Evaluación. Inserción tendinosa de los extensores epicóndilo lateral. Hallazgo positivo si existe algún dolor en el epicóndilo lateral, epicondilitis lateral. Prueba de Cousin.
Posición del paciente en sedente con el antebrazo en pronación, codo flexionado a 90 grados. Posición del terapeuta frente o al lado del paciente con una mano que estabilice el codo y palpa el epicóndilo lateral. Toma, mano proximal sobre el epicóndilo lateral, contratoma, mano distal sujeta la muñeca dorsalmente. Ejecución, se pide al paciente extender la muñeca contra resistencia mientras el terapeuta aplica una fuerza opuesta. En esta prueba se evalúa el tendón común de los extensores, extensor radial corto del carpo, y en hallazgo positivo dolor agudo en el epicóndilo lateral, epicondilitis lateral. Prueba de esfuerzo de varo y valgo en codo. Posición del paciente en sedente, codo en extensión, antebrazo en supinación. Posición del terapeuta de pie al lado del paciente, con una mano que estabilice el brazo distal del húmero y la otra sujete el antebrazo distal. Toma y contratoma. Toma, mano distal sobre la cara lateral o medial del brazo para estabilizar el húmero. Contratoma, mano distal sobre el antebrazo para aplicar la fuerza. Ejecución. Con el codo en extensión se realiza primero el movimiento de varo, luego se realiza el movimiento de valgo. Evaluación. El varo evalúa el ligamento colateral lateral radial y el valgo ligamento colateral medial cubital. En hallazgo positivo podemos ver si hay dolor localizado o laxitud excesiva durante el movimiento. Prueba de Thompson. Posición del paciente en sedente, codo flexionado a 90 grados, antebrazo en pronación. Posición del terapeuta al lado del paciente, con una mano que estabilice el antebrazo y la otra sujeta la muñeca. Toma y contratoma. Toma, mano proximal estabiliza el antebrazo. Contratoma, mano distal aplica resistencia sobre los carpos. Ejecución. Se pide al paciente que haga una flexión de la muñeca contra la resistencia. Se evalúa el músculo extensor radial corto del carpo. Hallazgo positivo si existe dolor o molestia sobre el epicóndilo lateral, que sería epicondilitis lateral. Prueba de movimiento de sobrecarga. La posición del terapeuta es de pie al lado del paciente. La posición del paciente es sentado con el codo en ligera flexión. La toma, el terapeuta va a sujetar el brazo del paciente a la altura de húmero distal. La contratoma va a sostener el terapeuta la muñeca. La ejecución va a ser una flexión repetida generando sobrecarga, que evaluamos una inestabilidad o dolor de sobrecarga en la parte medial del codo. Si hay un hallazgo positivo, es una posible lesión del ligamento colateral medial. Prueba de epitrocleitis. La posición del terapeuta va a ser al lado del paciente. La posición del paciente va a ser sentado con el codo en flexión y el antebrazo en supinación. La toma, una mano del terapeuta va a estabilizar el codo y la contratoma, la otra mano del terapeuta va a aplicar resistencia a la flexión de muñeca. La ejecución, el paciente va a realizar la flexión de muñeca contra la resistencia aplicada por el terapeuta. Vamos a evaluar la tendinopatía de los músculos flexores y pronadores y si el hallazgo es positivo va a haber un dolor agudo en la zona de la epitroclea. Prueba de Hook test. La posición del terapeuta es al lado del paciente, la posición del paciente es con el codo flexionado y el antebrazo en supinación. La toma. El terapeuta va a utilizar el dedo en forma de gancho hacia el tendón distal del bíceps braquial en la fosa antecubital. La contratoma es mínima en el brazo. En la ejecución, el terapeuta va a intentar enganchar el tendón distal del bíceps y la evaluación es la integridad del tendón distal en el bíceps braquial. Si el hallazgo es positivo, no se va a poder palpar, lo cual indica una ruptura del tendón distal del bíceps. Prueba de Watson. La posición del paciente es sentado con el codo apoyado sobre la camilla y el antebrazo pronado. La posición del terapeuta es sentado frente al paciente. La toma a nivel del metacarpo y la contratoma sobre el escafoides en su polo distal. El examinador moviliza de modo pasivo la mano del paciente hacia la dirección radial y ligera flexión, manteniendo una presión constante sobre el escafoides. El hallazgo positivo es una aparición de un chasquido doloroso secundario a una subluxación dorsal palpable y es deductible del escafoides. Esto es producto de su inestabilidad. El objetivo es poner en manifiesto una inestabilidad escafolunar. Prueba de Modley. La posición del paciente y del terapeuta es indiferente. La toma se sitúa a nivel de la cabeza del húmero para estabilizar todo el segmento y la contratoma en el tercio distal del antebrazo. El terapeuta induce la hiperextensión de la muñeca y de la articulación metacarpofalágica del dedo a valorar. La ausencia de flexión pasiva de la articulación interfalágica sugiere una falta de continuidad del tendón flexor largo del primer dedo y por lo tanto su rotura. El objetivo es diferenciar entre rotura completa y una parálisis del nervio interóseo anterior. Prueba de Finkelstein. La posición del paciente es indiferente con la mano cerrada abrazando el pulgar con el resto de los dedos. La posición del terapeuta es sentado frente al paciente.
La contratoma sostiene el antebrazo y la toma zodea el puño del paciente. Manteniendo fijo el segmento del antebrazo con la mano proximal, se induce a la muñeca una desviación coital con el dedo pulgar abrazado. Un hallazgo positivo es la aparición del dolor en los tendones aductor largo y el extensor corto del primer dedo a nivel de la esteroide radial. El objetivo es valorar la presencia de la tenosinovitis de los tendones ya mencionados. Prueba de Pallen. La posición del paciente es en sedente sobre la camilla y la posición del terapeuta sentado frente al paciente. Se le pide al paciente que efectúe una flexión palmar completa de ambas muñecas, enfrentando o chocando los dedos de las manos entre sí, y que mantenga esa posición durante aproximadamente 1 minuto. El hallazgo positivo que se notará en esta evaluación es la aparición del entumecimiento y parestesia en el territorio correspondiente al nervio mediano. El objetivo es evidenciar la compresión del nervio mediano. Prueba de Tinel en la muñeca. La posición del terapeuta es al lado del paciente, la posición del paciente es sentado. La toma, el terapeuta va a colocar la muñeca relajada y la contratoma va a ser una estabilización ligera. En la ejecución, el terapeuta va a percutir suavemente con la yema de los dedos sobre el nervio mediano, lo cual va a evaluar el compromiso del nervio mediano. Y si hay un hallazgo positivo, va a haber la aparición de hormigueo o dolor irradiado hacia los dedos que están inervados por el mediano. Prueba de Maudsley. La posición del terapeuta es al lado del paciente y la posición del paciente es sentado con la mano y el antebrazo en pronación sobre la camilla. En la toma, el terapeuta va a estabilizar el antebrazo con una mano y en la contratoma con la otra mano va a aplicar resistencia sobre el tercer dedo. La ejecución. El paciente tiene que extender el tercer dedo contra la resistencia aplicada. Vamos a evaluar la epicondilitis lateral y el compromiso del tendón extensor común de los dedos. Si el hallazgo es positivo, hay un dolor en la región lateral del codo.